Hola, ¿qué tal? Seguimos con ustedes aquí en Tele Santo Domingo. Todas nuestras plataformas digitales y desde luego desde ojalá.do y todas sus plataformas digitales también. El Ministerio de Educación acaba de anunciar que van a habilitar 400 furgones, porque así es que le han dicho, furgones, para convertirlos en aulas. Yo quiero ver realmente cuál es el proyecto que tiene ese Ministerio de Educación para uno entenderlo, porque yo no entiendo eso de convertir 400 furgones en aulas. Pero bueno, eso es lo que se ha dicho. ¿Cuánto cuesta? No lo sabemos cuánto se va a invertir ahí. Probablemente, desde luego, estamos hablando de medidas paliativas, transitorias, todo lo que usted quiera, ¿verdad? Pero que le digan a usted algo semejante 3 años después de estar gobernando y de haber manejado decenas, cientos de miles de millones de pesos, que van a habilitar furgones como aulas. Eso uno como que no lo entiende, a uno debieran explicárselo bien. Porque ya bastante es con que nos digan que van a cambiar los uniformes y que en ese cambio se van a invertir 2.000 millones de pesos, porque nuestro ministro de Educación entiende que como él estudió con un pantalón de caqui y una camisa azul, y que él lo hizo bien, ¿verdad? Pues entonces todo el mundo debe ir a la escuela con un pantalón de caqui y una camisa azul. Entiende, en esa forma de razonar que uno escucha a veces de parte de ciertos funcionarios de un gobierno que no deja de asombrar a uno. Es anuncio y anuncio y anuncio y anuncio todo el tiempo. De metros, de esto, de lo otro y de aquello y de lo demás para allá. Aquí, el gobierno pasado, el del presidente Danilo Medina, estuvo construyendo miles de aulas en cientos de escuelas, de edificaciones escolares. Y los que hoy están en el gobierno y tienen 3 años sin hacer una escuela nueva, las pocas que han entregado son las que le quedaron al gobierno anterior sin entregar, que se las dejaron ahí a tiro de hit para que las terminaran y las entregaran. Y yo quisiera saber cuántas es que han terminado, cuántas han terminado y cuántas han entregado en 3 años que van a cumplir ahí. No han hecho una sola nueva. Que recuerde yo, no he visto una nueva. Pero bueno, con que hubieran terminado las que estaban sin terminar, hubiera sido un palo. Hubiera sido una maravilla. Si hubieran terminado todas las que estaban sin terminar, que estaban en proceso, pregunte usted, vaya a ver por qué no las han terminado. ¿Por qué había que construir esas escuelas? ¿Por qué había que construir en la República Dominicana 20.000, 30.000 aulas nuevas? ¿Por qué? Porque el presidente entendía, y así lo hizo, que la escuela dominicana debía ir a la jornada de 8 horas de clase. Jornada de 8 horas de clase. Para usted instalar la jornada de 8 horas de clase, usted necesitaba construir todas esas aulas nuevas, miles de aulas nuevas. ¿Por cuál razón?
porque usted iba a convertir un sistema de 3 escuelas en una escuela. Escuela de la mañana, escuela de la tarde, escuela de la noche, que ninguna de las 3 funcionaba, porque desde luego ya estaba establecido por organismos internacionales que habían estudiado aquel problema y también por instituciones nacionales, públicas y privadas, que podemos mencionar algunos nombres, que estudiaron aquello y decían, la escuela dominicana está impartiendo 2 horas y media de clase en promedio. 2 horas en promedio, 2 horas y media, y cuando más llegan algunas, llegan a 3. Y en 3 horas de clase, además, en las condiciones en que se impartían esas 2 horas y media de clase, no se podía hacer nada, porque hay aulas con 60, con 70 muchachos, con 50, mínimo con 40. Es imposible trabajar así. Aulas con 70 y con 80 muchachos. No era posible. Entonces había que hacer todo eso que el PRM en la oposición se la pasó criticando. Pero nada más están construyendo escuelas. Ahora se han dedicado a construir escuelas. Ahora tiene Danilo Medina, tiene una constructora. Es el negocio inmobiliario. No, señores del PRM, del gobierno hoy. Era que había que construir todas esas aulas nuevas. ¿Me entiende? Porque no cabían las 3 escuelas que había antes en la escuela que se estaba haciendo nueva con el 4% del producto interno del país dedicado a eso. Para eso se necesitaba ese 4% que ningún gobierno se había dignado a cumplir. Una ley del 1997, la ley que establecía el 4% del Producto Interno Bruto para educación, una ley del 97, que debió entrar en vigencia en el 98 o a más tardar en el 99, como lo establecían los plazos de la misma ley. Pero no, nadie, todo el mundo decía, no, pero eso es demasiado dinero para educación. Eso es demasiado dinero, no se puede. Vamos a llevarlo escalonadamente. Y Leonel Fernández y todos los que siguieron por ahí después del 97, 98, fueron aumentando un chin. Menos Balaguer, que mantuvo siempre su posición de que no debía invertirse mucho en educación. Sí, mantuvieron la inversión en el 2.5, Leonel llegó al 2.9 en algún momento. Sí, porque yo lo estudié, yo revisé todo aquello. 2.9 fue cuando más llegó y creo que hubo un momento que llegó al 3. Hubo un año que llegó al 3. El único que se propuso invertir el 4% y cumplir con la ley en educación y hacerlo de manera creativa, científica, metódica, fabricando todas las escuelas que había que construir en el país para llevar a cabo aquella revolución educativa. El único que se lo propuso y lo logró durante el tiempo que estuvo ahí, desde el 2013 se dedicó a eso y lo logró. Y los señores que lo heredaron, lamentablemente, no se les ocurre otra idea que despilfarrar dinero. Ahí se ha despilfarrado cualquier cantidad de miles de millones. Dígalo usted, don Fulcar, dígalo usted que lo manejó eso. Ahí se despilfarró, en estos años se han despilfarrado, no sabemos cuántos miles de millones de pesos. Para nada. No hay un aula nueva. Vaya usted a ver cuántas aulas nuevas han integrado al sistema educativo. Y ahora se nos aparecen con esto de que van a habilitar
400 furgones. ¿Quién se ganará ese negocito? ¿A quién le tocará esa licitación, entre comillas, esas que hacen ahora? ¿Qué negocio se está tramando con eso? Hay que decirlo, hay que averiguarlo, porque después de usted tener escuelas modernas, como esas escuelas que usted está mirando, que le están poniendo ahí en la pantalla, Eric, ¿verdad, Eric? Escuelas nuevas, escuelas modernas, aulas limpias, con espacios grandes para los muchachos, que se le aparezcan a usted ahora con esta cuestión, con esta cosa, eso llora ante la presencia de Dios, como dice la gente. Dígalo duro. Adelante. Y uno se pregunta con cierta preocupación, pero uno de los sectores que más sufren el desgobierno en nuestro país es el sector educativo. Primero porque, parafraseando a alguien, ha caído en un desorden absoluto con fines de lucro. El sector educativo sale, a pesar de lo invertido en los 2 periodos gubernamentales del licenciado Danilo Medina, aplicación acordada con la sociedad civil, con las instituciones preocupadas por el tema educativo en la República Dominicana, aplicada el 4%, que justo es decirlo, no, lo que se invirtió no fue solo en la construcción de aulas, que fue un componente importante de esa aplicación del llamado 4%, sino que se enfocó por igual en la formación y capacitación del magisterio dominicano, de los maestros dominicanos, y en el desarrollo o la aplicación de nuevas tecnologías, las llamadas, ¿verdad?, tecnologías de la informática, y fundamentalmente por igual en la mejoría salarial de los profesores. Surge por igual a nivel del sector educativo, tanto de la llamada intermedia como de la secundaria, y esto aparte de del primer nivel, del nivel preescolar, que por igual fue atendido por primera vez, si se quiere, tanto en la formación de maestros de ese nivel como en los espacios que había que concebir y construir y demás. Estamos hablando de los centros de atención a la primera infancia. Ese gasto fue dando apenas en los primeros momentos, fue dando resultados visibles. No había que hacer muchos reportajes, no había que comentar mucho, era visible. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el componente del llamado bienestar estudiantil, que pasó de ser un simple desayuno escolar a dar respuesta a la permanencia de los estudiantes en la llamada tanda extendida.
Por lo tanto, pasa del desayuno escolar, de la ración del desayuno escolar, concebido también metódicamente, porque no era lo mismo atender las necesidades de los estudiantes en materia de desayuno escolar, merienda y demás, de ciertas áreas en donde se había detectado bolsones importantes de extrema pobreza o de pobreza extrema, que en los lugares del Distrito Nacional, por así decirlo, o en todos los lugares del Distrito Nacional. Entonces, el componente bienestar estudiantil pasó a tener no solo entonces el desayuno escolar, sino la merienda escolar y el almuerzo escolar, y posteriormente también la merienda escolar vespertina. O sea, los muchachos se iban habiendo merendado, si tú quieres, ya en la tarde. Pero además, entonces, tenían no solo los textos escolares, sino que se les suplió también de todos los materiales: lapicero, borra, regla, compases, cuadernos, mochilas. Se les dio por igual a todos los muchachos zapatos, las botas, los zapatos. Se diseñaron y se hicieron concursos que fueron finalmente boicoteados, pero la intención existió y dio unos primeros, se dieron paso en el tema del diseño creativo de las butacas escolares, porque hasta eso se hizo en su momento, para que el muchacho no se me canse, porque va a estar 8 horas. Entonces no lo puedo poner ahí en una butaca durísima y pretender que no va a estar inquieto ya 2 horas y 3 horas después. Pero además se crearon todas las condiciones como parte de esa visión integral del proceso para que el personal docente, el personal de apoyo, incluyendo los ¿cómo se llaman? Los porteros de las escuelas, pero además estaba la llamada policía escolar, pero además estaba ¿cómo se llama? La conserjería. Todos podían disfrutar de lo que se les estaba dando a los muchachos. Entonces, era todo el mundo que estaba ahí cubierto de alguna manera. El profesor dejó de estar dando clases en 3 tandas, en 3 liceos distintos, en 3 plantas, escuelas distintas. Dejó de pagar motoconchitas para que lo llevaran, dejó de moverse, de correr esos riesgos, y se eliminó prácticamente la educación nocturna. ¿Por qué este recuento? Porque arribamos al golpe de Estado del 1920 y llegamos entonces a la realidad pandémica, que fue 2020. Sí, fue en el 2020. Y entonces, la genialidad de los que no saben nada, porque la ignorancia también resulta osada, atrevida, como siempre se ha dicho, fue, bueno, en realidad no se necesita ni el desayuno escolar, ni que los muchachos vayan a la escuela, sino que entonces puede resolver virtualmente. Y pensaron que, pero estos tipos sí eran tontos, que invertían en construcción de planteles, en todo lo que hemos dicho, y vamos a obtener los mismos resultados, es más, mejores, porque ya entonces lo que se va a usar es las tecnologías informáticas, la virtualidad
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hasta cualquiera le compraba el cuento este. Este es el otro cuento. El cuento que ellos construyeron, esa narrativa de que nada de eso que hacían los Comesolos era necesario, porque se podían obtener con otros resultados y con un mínimo de inversión, repartiendo los cuartos del 4% en otras cosas y favoreciendo otros intereses y otros negocios y obtenerse vía la virtualidad. ¿Qué resulta? Que eso podría haberse justificado durante el encerramiento pandémico, durante las respuestas que se dieron para proteger a los muchachos, básicamente. Pero resulta ser que incluso se le dio a gente que no sabía no producir contenidos educativos, se les regalaron millones y millones y millones y millones y millones y millones de pesos. ¿Y que para qué? Contribuyeran a ese proceso de la educación virtual y no se vieron los contenidos educativos. Corrupción abierta, que no se ha perseguido y ni se ha esclarecido. Despilfarro de fondos públicos a través de esa estafa que se le hizo no solo al 4%, sino al país, a la sociedad dominicana. Entonces, arribamos al 21, al 22 y todavía al 23 con los peores resultados educativos según las principales mediciones, con que se nos vive también dando pelitas para degradar la estima, la autoestima de la sociedad dominicana, a pesar de que durante 2 periodos gubernamentales seguidos se hizo un esfuerzo sistemático, metódico, con el propósito de que no nos siguieran dando pela a nivel internacional y denostándosenos a nivel internacional. Arribamos como consecuencia de la ineptitud y la condición perversa de los corruptos encabezados por las principales figuras de esta administración del cuentazo, que me han pasado por ahí por educación. Arribamos a que vamos a habilitar en pleno verano, el verano más caluroso, vamos a habilitar, ¿cómo se llaman? Los contenedores, para que ahí queden contenidos los esfuerzos, y contenidos nuestros muchachos en estas cosas que están ahí, que no se sabe qué hacer con ellos también, porque llegan y no hay forma de sacarlo de aquí con mercancía exportable para los negocios. Y pero ya habíamos salido de eso. Ya habíamos salido del maestro que estaba debajo de una mata de mango, de que en una sombrita, en un campo cualquiera, ya en los campos más alejados de los centros urbanos, ¿qué habían? O planteles escolares con todas las de la ley. Ya no se nos habla más de los centros, de los politécnicos, ya no se nos habla más de todos los cuentos con los que se mareó a la población, sino que se pretende ahora seguir mareando a la población con anuncios como esos, como los que ahora nos vamos a dedicar a tener a nuestros niños en contenedores. Chupe usted y déjame el cabo. Quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva. Tele Santo Domingo, televisión desde el centro del Caribe.